Bueno, bienvenidos al tercer capítulo del podcast Voces del Pasado, una voz del desierto, tu podcast cultural. Estamos con Isabel Luchas, también historiadora, que éramos tres historiadores. Y vamos a tocar un tema muy interesante y vamos a hablar sobre una persona que en el último tiempo, el último mes ha dado mucho que hablar, sobre todo en marzo, y que fue una mujer excepcional para su época y que marcó un antes y un después en la historia de Chile, y que en muchas calles llevan su nombre, y otros lugares más cuentan un poco su legado. Ella es Isidora Goyenechea. Y preguntando a Isabel, ¿quién fue Isidora Goyenechea? Bueno, gracias Andrés por la invitación, un gusto estar aquí con la Dominga. Una mujer excepcional, sobre todo para el siglo XIX, porque sentó conceptos y una manera de hacer negocios, la verdad, que era muy, muy inusual en esos años. Ella heredó, la verdad, la fortuna de su marido, que era Luis Cousiño, y que ya venía del padre Luis Cousiño, Matías Cousiño. Pero la verdad que Luis Cousiño murió con una inmensa fortuna, pero muy joven. Murió muy joven, a los 38 años, de tuberculosis en 1873. Fue bien terrible, tuvieron que partir a Chorrillo, a Miraflores, como en busca de mejor clima, porque el pobre, la verdad que estaban viviendo en Lota y en el fondo necesitaba un mejor lugar para esta enfermedad, y falleció, y ella quedó viuda con 6 hijos a los 37 años. Y lo increíble es que uno piensa una mujer que heredó una fortuna inmensa en esos años. Lo más común para la mujer era el espacio privado, el espacio de la casa, en el fondo, quedarse en la casa, que educar a los niños, quedarse a cargo de la familia, administrar, podríamos decir incluso lo máximo, las finanzas de la casa, administrar la caridad, que era el otro ámbito que hacían las mujeres, pero no salir al espacio público, en términos de hacer negocios, de invertir, de diversificar los negocios, de hacerse cargo. Básicamente ella le llegó toda esta situación de toda la empresa de la compañía Lota de carbón, y en el fondo ella podría haber vendido todo, o ella podría haberse quedado disfrutando la herencia, y siendo la viuda de Luis Cousiño, disfrutando de la herencia, viajando por el mundo, cosa que también hizo, viajando con sus niños, eso también lo hizo. Pero en el fondo ella dijo, no, yo voy a quedarme a cargo de esto, yo voy a manejar esto, y yo voy a diversificar este negocio que no solamente va a ser en Lota, sino que también en ferrocarriles, en bancos, en su propia flota de barcos que tenía, en comprar hacienda, en comprar terreno, en propiedades urbanas, en Santiago, en Valparaíso, en lo que es la Viña, Cousiño y Macul. O sea, la verdad que realmente su máxima era como reinvertir y reinvertir. O sea, básicamente el capital, sí. el excedente, si cubriéramos conceptos más actuales, Claro, de una empresa, reinvertirla para abrir nuevos foco de emprendimiento, un nuevo foco de negocio. Además, yo pienso una mujer muy fantástica porque no solo porque era mujer, que además hizo algo que estaba fuera de lo que se esperaba de las mujeres de la aristocracia de esa época, claro. Sino que incluso un hombre en su misma posición quizás no habría hecho el esfuerzo para hacer crecer los negocios de la forma en la que ella lo hizo. Entonces es bastante increíble, como que no solo muy llamativa porque es mujer dentro del mundo femenino, sino en su época en general. En general. Es bastante impresionante. Porque ella pasó de ser la viuda de Luis Cousiño a ser la mujer, según los diarios New York Times y el diario Le Figaro, a ser la mujer más rica del mundo a fines del siglo XIX. Y habrá sido la mujer más rica del mundo en términos relativos, como
como con respecto a Chile, No, no, no. o No. en cuanto a fortuna, A que fortuna, manejaba. a fortuna, Pero- porque era una fortuna absolutamente diversificada. O sea, ella dijo, no voy a poner todas las canastas en el carbón, porque si el carbón cae o cualquier cosa en el fondo, yo dependo de eso, entonces voy a invertir en otros ámbitos. ¿Cómo cuáles? Y ahí está la gracia, porque en el fondo controló la cadena completa. Dijo, bueno, si yo tengo carbón y saco el carbón, ¿cómo llevo el carbón a Los puertos. primero a los puertos? Necesito tener una flota de barcos. ¿Cómo después llevo a Santiago, en el fondo, desde Concepción? Entendamos que Lota está al sur de Concepción, desde Concepción a Santiago, ferrocarriles. Principales accionistas de la compañía de ferrocarriles del sur de Chile era Isidora Goyenechea con su marido. Entonces, empezó a invertir en los negocios que implicaban tener la cadena completa de la producción. Lo cual sería- Los bancos. Claro. ¿Quién me va a financiar todo esto? Yo voy a fundar también bancos. Además de querer comprar, como te digo, haciendas y todos estos loteos que compró en las periferias de Santiago, lo que queda el sector oriente, en el fondo, en la zona de Las Condes, todo eso, que en ese minuto, además con una visión de muy largo plazo, porque nadie en ese momento quería irse a vivir lejos del centro. Las familias de la clase alta, donde ella tenía su palacio, el Palacio Cousiño, en la calle 18, se supone que la calle 18 se llama así porque por vivían, la claro, 18, las 18 familias más prominentes de Santiago. Nadie quería... No lo sí, sabía. sí, Yo sí, pensé sí. que era como por 18 No, de sí, septiembre, no, no sé. Eso, Por eso. Como el sí, club exclusivo de los exactamente, 18. eso sería equivalente. Yo no hubiera sido de ese club, claro. La No charla estoy en que, ese club. la charla que hizo ella en marzo, que yo fui, hablaba de eso. Sería equivalente salir como el barrio San Damián hoy día, o los trapenses, como los lugares más exclusivos de Santiago, hoy en día sería el barrio. Mira, entonces nadie se quería alejar de ahí, nadie se quería ir al sector oriente, unos campos, unas chacras agrícolas que no tenían ni un valor, entonces ella compró a bajo precio, gran sector de la periferia, con una visión de futuro para que sus hijos, porque ella educó a sus hijos con esta cosa empresarial y esta visión empresarial, que venía de su suegro, que a la vez fue su padre, Matías Cousiño, porque en el fondo la historia de ella es bien entretenida, porque ella nace en Copiapó, hija de Ramón Ignacio Goyenechea, de María de la Luz Zavala, y Ramón Ignacio Goyenechea era socio con Matías Cousiño en Chañarcillo. Chañarcillo fue como el boom de plata de la década de 1830, y Ramón Ignacio Goyenechea, su padre, se muere, y Matías Cousiño, que era socio, que partió como pirquinero, la verdad, Matías Cousiño, Sí. que su historia es bien increíble. Ya. Minero, pirquinero, pero que sabía leer muy bien la beta, sabía por dónde iba la plata, tenía paciencia, reinvertía, se asociaba, en el fondo, porque a veces de repente la beta se agotaba, la beta se inundaba, la de plata, y muchos quebraron. Pero él se empezó a dar cuenta que los que realmente se hicieron millonarios fueron los que reinvertían, los que traían más maquinaria, los que traían más gente, los que se asociaban con otras personas. Entonces, eso fue muy fundamental en la formación de ella como empresaria a largo plazo. Se dice como quien dice que Chañarcillo fue la escuela y Lota la universidad, en el fondo de esta familia, así como... Haciendo una comparación. Claro, haciendo como una comparación. Qué interesante. Oye, y una pregunta, Isabel. Claro, entonces, digámosle que todos, como haciendo referencia, todos somos hijos de nuestro tiempo. Digámosle que las circunstancias personales, más las familiares, más el contexto de la época, hicieron que surgiera una figura como Isidora Goyenechea en la época con que surgió. Porque en otro contexto hubiese sido imposible, o sea, sin tener las conexiones que tuvo ella, sin la oportunidad que ella tuvo, Isidora Goyenechea podría haber pasado en otro sin pena y gloria, Claro. pero ahora ahí lo que tú dices es bien interesante, porque el tema de este bicho empresarial que no todas las personas tienen, el capacidad de Pero eso fue un logro de Matías Cousiño, que Pues- lo heredó a sus hijos. Exactamente. ¿Cómo hacer Y esta, eso también esta fortuna minera? se ha ido heredando hasta a la última generación, incluso Sí. ahora más de actualidad, más relativamente cercano. Hace un par de semanas atrás vi que la familia Cousiño, los descendientes de Isidora Cousiño Valdés, habían hecho un negocio con Cencosud para venderle
es una parte de lo que hoy día el mall, del mall, uno de los que están en Peñalolén, ¿Ya? en una tierra. Entonces, en el fondo, que era parte también de todo lo que es lo que es la Cousiño Macul, unas cosas, hicieron un negocio. Entonces, en el fondo, hasta el día de hoy, los Cousiño, Claro, la se familia mantiene. se mantiene con esta idea que se ha ido heredando de generación en generación con el tema, de ejemplo, de responsabilidad social. Sí, totalmente. O sea, ella crió a sus hijos con todas las comodidades, sí, con viajes a Europa, conocer París, conocer Londres, conocer Viena, las grandes ciudades, las grandes capitales. Ahí sacó también ellas ideas, muchas ideas. Trajo cepas francesas para la viña, le gustaban los castillos y sacó ideas para los castillos y traía muchos arquitectos y en el fondo ingenieros franceses y europeos para todos lo que fueron en el fondo sus propiedades, que fueron muchas. Pero lo bonito es que ella transmitió esto de generación en generación y se lo transmitió a sus hijos. Y su hijo, de hecho, a día de hoy es la sexta y la séptima generación de la familia Cousiño, la que está a cargo hoy día de la viña Cousiño Macul. Que se ha mantenido en la familia. Sí, es la viña más antigua de Chile que se mantiene en manos de la misma familia hasta el día de hoy. Y eso es muy bonito. Y ahora eso es lo que están a cargo, si no, es los Cousiño Valdés, si es que Desconozco. si me acuerdo bien los nombres de que hicieron negocio con los... Desconozco. Y una pregunta para quienes no sepan como qué es lo que pasaba en Chile y el mundo en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Por qué carbón? ¿Por qué Claro. invertir en carbón? Es que estamos en la plena revolución industrial, primera revolución industrial, porque acuérdense que hubo dos revoluciones, una siglo XVIII, XIX y otras ya fines del XIX, principios del XX. Pero la primera revolución industrial es carbón, algodón, siderurgia. Y algodón no teníamos. Pero carbón ya se sabía desde la época colonial que en la zona del Golfo Arauco había carbón. Lo que pasa es que éramos una colonia, no había voluntad, dependíamos de España, no había tampoco plata en ese momento. Pero don Matías fue el visionario en el fondo con un par de empresarios más que se fueron a Lota a ver cómo era el carbón, porque ellos creían que este carbón podía ser de muy buena calidad. Siempre está la cuna de la revolución industrial, que efectivamente es Inglaterra, que tenía, se supone que el mejor carbón, y bueno, van a sacar todas las ideas, y don Matías va a traer a muchos técnicos, muchos de sus gerentes, sus administradores, sus ingenieros, van a ser de Europa, así como Isidora también lo va a hacer. Pero en el fondo, claro, ese es el contexto. El carbón movía al mundo en esos años. Y los hitos modernizadores más claros de esos años son el ferrocarril y los barcos a vapor. Los barcos a vapor y los ferrocarriles se mueven con carbón. Mientras más kilómetros de líneas férreas tenía un país, más desarrollado era un país. Era como un símbolo de desarrollo. De desarrollo. De O sea, desarrollo. que Isidora Goyenechea fuera dueña de minas de carbón es como decir que era dueña de petróleo. De la compañía. Eso Es el equivalente a hacer Claro, la segunda revolución industrial es petróleo, electricidad, nuevos medios de transporte, qué sé yo. Es como que sea dueña, como un Rockefeller. Eso. ¿Ya? O sea, básicamente como los dueños de Carnegie, del acero, de Claro. todos estos grandes magnates que uno conoce en la industria norteamericana de principios de siglo. Claro. Henry Ford, por decirte, los automóviles. O sea, es como a ese nivel en versión primera revolución industrial. Y en Chile, además. Y entonces, el tema de los ferrocarriles, además, sobre todo teniendo en cuenta la fisonomía de Chile, era decisivo. Era absolutamente Claro. decisivo. Le dio conectividad a todas las ciudades del sur. O sea, el ferrocarril del sur, en la cual ella era el principal accionista, unió todo lo que es Concepción, Chillán, Talcahuano, todo eso. Y en el fondo, el sur, si no hubiera quedado, la verdad, aislado del país durante mucho más tiempo. Entonces permitió también una conectividad del país y fue es la única ejemplo de una familia privada chilena que invirtió y que en el fondo se dedicó a cambiar el método de transporte en el mismo país. Claro, Ese- que no venía no como espe- del Estado, no era una eso. iniciativa estatal. Ellos no esperaron al Estado. Ellos no esperaron al Estado. Dijeron, si nosotros tenemos carbón, tenemos que sacar el carbón y llevarlo a las principales ciudades
por eso tenemos barco y por eso necesitamos ferrocarril, no vamos a esperar que el Estado se ponga. Fue de hecho una de las primeras sociedades anónimas que se creó en Chile. Las sociedades anónimas en Chile fueron súper precoces en ese sentido, y esta fue una de las primeras. La primera fue el ferrocarril Santiago-Valparaíso, pero después vino la del ferrocarril del Sur, que era además un gran anhelo como modernizador en Chile, porque como te digo, había que unir este país que tenía esta Claro, fisonomía tan larga y angosta. que incluso desde ya tiempos anteriores, Diego Portales ya hablaba sobre que los barcos eran, digamos, que promover un tema de la ferrocarril, el tema de los barcos. Entonces, Claro, y que la costa era que fundamental. la costa fue más que sí, la costa era fundamental, que era la clave para unir Chile. Ella tenía una escuadra de 18 barcos a vapor, y muchos de ellos O hechos sea, en más Inglaterra. que el Estado de Chile. Por eso. Y ella prestó sus barcos para la guerra del Claro. Pacífico, y eso fue fundamental porque le dio logística al ejército chileno en todo lo que son las campañas terrestres. Ella prestó todos sus... Un barco insignia de su compañía. Sí, bueno, el Matías Cousiño. Sí, Mateo el Matías Cousiño, Cousiño. que se hundió. Sí. No me acuerdo en qué batalla, pero se hundió Y después lo reconstruyeron, Sí. el Estado lo reconstruyó. Sí, en honor a eso. sí, en honor a Ahora, eso. volviendo a una pregunta, ¿tú sabes de cuánto estimado, volviendo a lo que estábamos hablando de la fortuna antes, de cuánto estimado era la fortuna? ¿La fortuna de ella? Porque yo, cuando estaba investigando, investigué, que no sé si están así, que era como de 14, 15 millones Sí. de pesos de la época. De la Entonces, época. no sé cuánto sería equivalente 14, 15 millones de pesos actuales, pero quería saber si tú sabías eso o equivalentes, porque claro, tú dices una fortuna 14, 15 millones, putz, es como ya, De- era plata, pero no es para una fortuna. No, pero de la época. Pero de 1890. Mira, esto se basó en un cálculo que hizo Benjamín Vicuña Maquena, que hizo Ya. una publicación en el diario El Mercurio de Valparaíso en las principales fortunas de Chile. Cuando ella todavía no era la mujer Era más como rica una de lista Chile. Forbes, Sí, pero- claro, pero de en Chile. Chile. Y venía primero la señora Juana Ross de Edwards, con 16 millones de pesos. Después venía Carlos Lambert, que era en el fondo un minero que tenía 15 millones de pesos. Y después venía ella con 14 millones. Pero eso todavía es el momento en que ella no llega a ser la más rica, y menos la más rica del mundo. Entonces yo creo que en el momento que fuera más rica del mundo debemos estar hablando de unos 18, 20 millones de pesos. Que habría que hacer el cálculo de 1890, Porque 1880. ella murió en eso, 98. en 98. Y estuvo, claro, hasta el 97. Tuvo bastante cuando ya estaba en Francia. Cuando Claro. murió. Murió en Francia. Y para todos nuestros amigos que les gusta, que les interesa la vida, un poco la vida privada, la vida cotidiana, ¿cómo Isidora Goyenechea reflejó esa fortuna, pero en su propia vida? Ella- En dónde vivía, cuál era su estilo de vida, se reflejaba esta mega fortuna o era más bien de Bajo perfil. de bajo perfil. Mira, ella igual tenía un estilo de vida fastuoso, tenía el Palacio Cousiño en Santiago, en la calle 18, que comentamos que que ella mandó a construir. que ella mandó a construir en 1870, Ujú. con generador eléctrico, con luz eléctrica, con ascensor, con teléfono. Con todo lo que es domótica. eh, La domótica. O sea, todo lo que te puedas imaginar. En el fondo tenían timbres, llamaban a los sirvientes con un timbre, cuando en Santiago había velas o luz a gas. ¿Cachai? Ya tenía luz eléctrica, ya tenía calefacción simultánea, calefacción en todas las piezas. O sea, ya no necesitaba braseros, chimenea, calefacción simultánea en todas las piezas. Calefacción Luz, central. calefacción central Increíble. que lleva los radiadores en el fondo. Increíble. O sea, básicamente lo que estamos Es hablando... una casa moderna. Estamos hablando Más moderna que muchas de hoy día. Claro, del pleno siglo XXI. Con teléfono, como te digo, la primera que tuvo ascensor hidráulico, porque era el Palacio Cousiño es de 2 pisos. Estuvo abierto y- el Día del Patrimonio. Sí, Entonces, sí. sí. Hay que volver a ir de todas Sí. maneras. Ella era fastuosa, sí, en eso, y de hecho se dice que el palacio era una especie como de carta de presentación de ella ante los políticos, ante los embajadores, ante los presidentes que iban a verla, porque ella se codeaba con la élite de la élite. Pero en el fondo a la vez tenía esta gran responsabilidad social empresarial, que se preocupaba por la calidad de vida de sus trabajadores, y ese era un rasgo muy poco común en la élite entonces. O sea, la élite entonces, la verdad que viajes a Europa en la medida que pudiera,
pero no reinvirtiendo, ni preocupándose de construir escuelas, de construir hospitales en Lota, de construir teatros para que la gente tuviera cultura también, porque no solamente de carbón se vive, tienen que tener cultura. Escuelas que les daban educación y les daban alimentación gratis a los niños, a los hijos de los trabajadores, la gota de leche, que fue un hito fundamental porque la mortalidad infantil en esos años era pero apabullante, y la verdad que los niños morían totalmente de desnutrición. Entonces la gota de leche aseguraba darle a los hijos de sus trabajadores al menos medio litro de leche diario. Entonces, de hecho, la mortalidad infantil en esos años era más baja en Lota que en Santiago. O sea, logró ella superar récord y avanzar. Por ejemplo, cuando tú el alcantarillado, la luz eléctrica, el agua potable, el telégrafo, todo eso llegó a Lota antes que las grandes ciudades de nuestro país, producto de ella, de esta idea de controlar como la cadena de producción completa, como quien dice. Y también la luz eléctrica también permitió que hubiera menos accidentes en la propia mina, porque al iluminarlo, Claro. La gente lo que hacía la luz eléctrica sí, en la mina. me imagino. Que antes tenían que bajar estos piques subterráneos de 300 a 900 incluso metros bajo el nivel del mar, oscuro. O sea, Que no es tan fácil como prender un fosforito, porque se te puede explotar la mina entera. Sí, tenía toda la posibilidad de derrumbe del gas grisú, que eran estos gases tóxicos, que ahí te moría, pero... Sí. Entonces, en el fondo dio posibilidad de crear estos primitivos trenes eléctricos que funcionaban sobre la mina y que funcionaban bajo la mina también. Entonces todo se simplificó, se hizo más rápido, se hizo más efectivo, se pudo sacar más carbón, pero además se electrificó también la ciudad y el puerto. Entonces permitió tener un mayor control en el fondo de la seguridad, porque ella estaba a cargo de manejar a 6.000 trabajadores, o sea, 6.000 mineros. Y ella era la que la manda más. Le decían la administradora, le decían. Claro. En el fondo no era ella la que disfrutaba de la riqueza y que contrataba a un administrador general y ella se desentendía de la situación. Igual, a ver, una de las grandes como cualidades de ella, yo te diría, era que manejaba todo, pero también sabía delegar. Perfecto. Porque muchas veces pasa que, claro, están a cargo de todo y son personas que no saben delegar, y eso igual es un problema a la larga. Sí. Entonces, en el fondo tenía de 10 a 12 administradores que eran como unos, por lo menos, ingenieros comerciales civiles hoy día, podríamos decir, ingenieros, que muchos de ellos los traía de Europa. Entonces, en el día a día, en el fondo ellos se dedicaban a ver las cosas de resoluciones más pequeñas, pero ella los recibía una vez a la semana con los balances, los gastos, los ingresos. O sea, ella era obsesiva con los números, obsesiva. Lo hubiera sido muy útil el Excel hoy día. Sí. O sea, completamente. Y se sentaba ahí y en el fondo quería que le rindieran cuenta de todo y no pasaba ninguna decisión importante como invertir en ferrocarril, invertir en barcos, invertir en hacienda, invertir en bancos. Nada pasaba si en el fondo ella no tomaba la decisión final. Además, educando a los hijos con conceptos de sensibilidad social, con conceptos de saber cómo es la calidad de vida de los mineros, tratar de mejorar la calidad de vida de los mineros y a sus hijos, pero a la vez dándole también los beneficios de ser miembro de la clase alta, o sea, con la mejor educación del elite, ¿cachai? Entonces, tiene esa mezcla que es muy excepcional, Sí, y qué increíble, porque, de nuevo, nadie le estaba pidiendo o nadie le estaba exigiendo que tuviera responsabilidad social empresarial, porque no se esperaba en esa época, o nadie le estaba exigiendo que ella se hiciese cargo de la fortuna que heredó. Siempre dice lo más probable, o sea, y lo más común era que una vez que ella hubiese quedado viuda, un cuñado, un hermano, un administrador se hubiese hecho cargo de la compañía explotadora de Lote Coronel. Y ella dijo, no, yo no quiero nadie fuera que se haga cargo de esto, y menos un hombre, lo quiero hacer yo. Y acuérdate que las mujeres en la casa, dedicadas a los hijos, básicamente dedicadas al marido, ojalá que no hablaran, estuvieran prácticamente calladas en función de la familia o de la caridad, que era el otro como aspecto que las mujeres tenían en esos años. Entonces desafió demasiado los roles de género en todo ámbito del siglo XIX. Claro.
de salir del espacio privado al espacio público, de hacerse cargo de los negocios una vez que enviudó, de tener una visión a largo plazo, de que su máxima fuera reinvertir, reinvertir, reinvertir. Esos son conceptos Y crear, totalmente y actuales. crear nuevos líneas de negocio donde para justamente con la idea de que si, bueno, si hay fallaba una línea o una fuente de ingreso, Claro. un poco haciendo un paréntesis, perdón, de lo que hoy día pasa sería, no sé, pues, con países, porque sería el suministro fue Arabia Saudita, que dice, tenemos el petróleo, pero el petróleo se va a acabar, Claro. hay que invirtamos en Claro. turismo. O ya personas... Egipto también lo está haciendo. También, Sí. o personajes particulares, grandes empresarios, como que en verdad ocupar, por ejemplo, el tema del crédito como una fuente de ingreso para tener liquidez rápida para invertir. Poder, pues, claro, O sea, poder el crédito invertir en muchas otras veces nosotros como lo ocupamos como, oye, lo ocupamos para pagar las cosas, después, pero no como una línea de crédito. Muchos de los grandes empresarios ocupan el crédito, la facilidad que dan los bancos para tener dinero fácil, tener capital, así no invierte su propio capital, sino invierte en el banco y después generan más plata. Claro, totalmente, totalmente. No, en ese sentido fue, como te digo, absolutamente visionaria y excepcional en lo que hizo en esa época. Y también su vida privada también fue súper excepcional, súper como única, porque en el fondo ella, bueno, contrajo matrimonio, se casó Con su hermanastro. con su hermanastro, aunque no Con había- quien se crió. con en el fondo. quien Claro. se crió, y a la vez fue, una vez que enviudó, nunca se volvió a casar. O sea, imagínate con la cantidad de pretendientes Sí. que podría haber tenido. Además que era muy bonita, se cuenta, y hay pocas fotografías de Isidora, cuesta mucho, no sé si se han fijado que hay muy pocas He visto, fotografías creo de que ella. la misma. Sí, Siempre. ella Como con la, sus hijas, Sí. hay un par como ella con sus Sí. hijas. y la ella otra de son- luto. Sí, o son cuadros, ¿ya? Ujú. Pero... Mostraste una foto tú en la charla que hiciste cuando fui a tu casa, donde la última foto. Sí, que esa me la conseguí con un amigo que tengo en Lota, que me la mandó así como especialmente. Una de las últimas fotos de ella con su hijo y con su nuera en el jardín Jacarandá y en el parque en Lota. Ahí ella más es de edad y es la última fotografía que no está en los archivos, que no está en internet, no está en ninguna parte. Hay mucha información que tiene propiamente la familia también y que no es como de conocimiento público. Pero sí, su vida, además que su historia con Luis Cousiño es una historia de amor verdadero. O sea, realmente ella estaban muy enamorados y tuvieron un matrimonio muy lindo. Lo que pasa es que no fue muy largo porque realmente él murió demasiado joven. Y tuvieron 7 niños. El primero murió a corta edad, que eso era muy normal, la verdad, en esos años. Y los otros 6 lograron llegar a grandes y en el fondo recibir toda esta educación tan particular que estamos planteando por parte de ella. Claro. Cuéntanos un poco más sobre esto de que gracias a Isidora Goyenechea es que se desarrolla el barrio El Golf, uno de ahora de los barrios más emblemáticos de Santiago. Y donde están las grandes oficinas de los abogados, de las grandes empresas. O sea, creo que hoy día es barrio El Golf y Tobalaba. La creme de la creme. Y claro, estaban el barrio financiero, hablando del barrio. Claro. También, claro, sí. Lo que pasa es que ella fue muy visionaria y dijo, quiero comprar tierras baratas en la periferia de la ciudad, lejos del centro, todo lo que es el sector oriente, que las compró pero a nada. Era la con Hacienda el- San Luis, creo que se Claro, llama. la Hacienda San Luis, sí. Sí. La Hacienda San Luis, que eran unas chacras agrícolas, unos potreros sin mucho, nada, la verdad. Por eso te digo que nadie se quería ir a vivir para allá en un primer momento, porque era como irse, ¿cómo se te ocurre irse a vivir para allá? Y ella en el fondo lo hizo pensando en que sus hijos, que ya venían con esta educación y esta formación por parte de ella, iban a querer urbanizarlo, y los hijos lo urbanizaron con el propósito de que fuera un sector para la élite, para la clase alta. Y ahí fueron muy visionarios porque en el fondo trataron de no solamente lotear todo ese sector, que es prácticamente porque su hija Loreto heredó
todas las Condes actual, imagínate. Ya. Todas las Condes actual. ¿Cachai? O Buena sea, herencia. además de acciones en la compañía de Lota y además de otras cosas, porque además Germán Riesco, muy increíblemente, el que fue presidente en 1901, íntimo amigo de la familia abogado, él hizo la repartición de la herencia. Ah, Y por eso la calle se llama la posesión Presidente efectiva. Sí. Sí. Por O eso se sea, llama Presidente Riesco en el Golfo. Perfecto. y también Entonces, Ricardo Lyon estaba emparentado. bueno, y Loreto estaba casada con Ricardo Lyon. Ah, Con Ricardo Lyon, que era este abogado conservador y que además fue alcalde de Providencia. Por eso ya la nombre de Tenía la calle. terrenos en el fondo en Providencia y se preocupó de ponerle los nombres a la calle Lota, a la calle Coronel, que se dio en Providencia. Bueno, y ellos deciden urbanizar el barrio del Golf. Y la idea de ellos, ¿cuál fue? Tenemos que, en el fondo, ofrecerles no solamente un loteo, tenemos que ofrecerle algo para que la clase alta se quiera venir a vivir para acá. ¿Y qué más importante para la clase alta que copiar los modelos europeos? Acordémonos que estamos en una época post-Napoleón III. ¿Se acuerdan cuando Napoleón III hace todo esta planificación en Con el Francia barón con el barón Haussmann. Haussmann, claro, Y que con el hace todo, envejecimiento de la las ciudad. grandes avenidas, Eso. demuele la verdad que todo lo que era la parte medieval de París, las grandes avenidas que llegan al Arco Triunfo, plazas, parques, Ahí se hace la arboledas, ópera. la ópera Garnier. Luz, espacios, Sí, grandes sí. espacios abiertos. Entonces ellos que viajaban mucho a Francia, de hecho la ciudad favorita de Isidora por lejos era París, la ciudad luz, así ella la encandila, tanto así que ella tenía una casa y se compró una casa, esta historia, después te sigo Sí. contando la otra, esta historia es muy increíble, se compró una casa en el barrio 16 en París, en el fondo como muy en una callecita muy que pasaba desapercibida y la calle no estaba pavimentada. Y ella con su propia plata pavimentó la calle y el ayuntamiento, como quien dice la municipalidad de París, en vista que ella pavimentó la calle, le dio la posibilidad de ponerle el nombre que ella quisiera a la calle. La calle se llama hasta el día de hoy Rue de Lota, la calle Lota. Y es ahí donde ella murió, en la Rue de En Lota. el distrito 16. Claro. Y hoy día uno puede conocer, yo no estaba en este lugar, pero me encantaría ir. Creo que hoy día es, no sé, un hotel o algo así. Uno Creo que funciona sí, como- sí, recuerdo haber investigado eso, que hoy día es como Sí, un hotel y que sí. lleva la calle. Increíble. La Rue de Lota, por Lota, Chile, y ahí es donde ella murió, de hecho, en 1898. En un viaje de negocios muere en 1898. ¿Pero qué te estaba contando antes? El golf. Del golf. Sí, Entonces, por- claro, y ahí lo que dicen es, tenemos que ofrecerles a la clase alta para que se venga a vivir para acá y hacer este concepto de ciudad jardín y todo este concepto europeo, tenemos que ofrecerles, en el fondo, un gancho comercial que tenga lo que tienen en Europa, que primero es fe, una iglesia, que tengan vida social y que en el fondo tengan deporte. Entonces, por eso, para ellos fue tan importante que primero construyeron la iglesia que está en el golf, la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles, Nuestra Sí, Señora de Los sí, Ángeles, sí, ¿cierto? Que es de esa época en el fondo, que es de la hija de Isidora de Loreto, porque nadie se iba, acordémonos, Chile un país súper católico, Sí. ¿cachai? Nadie se movía de la calle 18 o sectores circundantes, hagamos el centro de Santiago, a una periferia si es que no tenía, como quien Una dice, iglesia, asegurado que el domingo pudiera ir a misa. El panorama de la misa era una cosa de fe y era también de vida social. Sí. Entonces, y después tuvieron el gran gancho de marketing comercial de construir el primer club de golf en Chile, que es el Club de Golf Los Leones. Porque en el fondo también esta gente quiere deporte y llegaban todos los chilenos ricos que se habían ido a Europa y que estaban fascinados con el golf y en el fondo era como decirle, oye, cómprate esta casa porque Está al lado. fuera de tu casa vas a tener un club de golf. Claro. O sea, a las En la afueras calle de tu 18 casa. no vas a poder practicar Sí. este deporte, Y este deporte sí, tan elegante que se practica claro, en además Inglaterra. el golf es un deporte totalmente de elite. Po. Mm. Sí. Y de hecho funcionó, porque los primeros que se fueron a vivir al golf fueron banqueros, empresarios, diplomáticos. En el fondo Por eso funcionó. es que se desarrolló tanto el barrio del golf y todas las casas, por eso es tan característico. Bueno, Son las casas- Y se empezó a llamar el golf por el club de golf. Sí. Imagínate el éxito que tuvo.Igual que las calles aledañas que llevan la calle de Isidora también y los nombres de los hijos De también. Loreto, claro. Sí. Loreto en el fondo se dedicó a lotear, a hacer calle, a construir calle y le puso a las calles los nombres de su hijo. Luz. Magdalena, Carmencita. Carmencita. Bueno, le puso los nombres a las calles de sus 4 hijos, Luz, Benjamín, Carmencita y Magdalena, Eso, a sus ¿no? 4 hijos.
Así que en el fondo hasta el día de hoy uno puede pasar por ahí y decir, bueno, estos fueron los nietos de Isidora Goyenechea. Qué lindo. ¿Y cómo crees tú que Chile ha tratado a Isidora Goyenechea? Pues, Su memoria. Yo creo que Sí. hay bastante desconocimiento. Uno tiene asociado, sí, la empresa de carbón de Lota, la familia Cousiño. Quizá un par de años, quizás uno se acuerde de la película del principio de 2000, fue ahí, Subterra. Subterra. También Claro, quizá basada en el libro Baldomero Lillo. Si uno tenía más o menos cierta edad para arriba. No, sí, yo la vi, pero tengo ganas de verla de nuevo. Tengo ganas de verla de sí, nuevo. es que yo digo, para alguien de 15 o 18 años. No, claro, una película antigua. Sí. Pero claro, estaba basada en Baldomero Lillo, acuérdate que era lotino además. Entonces, Sí. en el fondo, escribió todo esto y se hizo esta película para adaptar Ahora, es esa novela. interesante mencionar que Isidora fue una mujer súper visionaria, se preocupó mucho de los trabajadores, pero también hubo cosas que no pudo cambiar. Por ejemplo, que a esa época todavía los niños trabajaban, las mujeres, no había todavía había el desarrollo de las leyes Sociales, todavía sí. no existían como tal, aunque facilitaron muchas cosas. Cuéntame un poco de eso, todavía no existiendo las leyes sociales, la ley de la silla y tantas leyes que Sí. surgieron. En la época de los gobiernos parlamentarios. Claro, o ya en principio del siglo XX. ¿Cómo trabajó ese tema Claro. lo mejoró mucho, pero Sí. también es hija de su tiempo? Es hija de su tiempo y son cosas que ocurrían en todo el mundo. No tenemos que como extrañarnos ni asustarnos como decir, pero ¿cómo trabajaban mujeres y niños? La verdad que el trabajo de las mujeres y los niños en la revolución industrial es cosa de ver las fotos de Gran Bretaña, en Estados Unidos, en todas partes trabajaban mujeres y niños. Les pagaban menos además. Los niños trabajaban desde los 8 años. Como eran más flaquitos, los metían en el fondo en estas jaulas y bajaban a las minas. Y si les explotaba un gas tóxico o alguna cosa, o sea, fregaban. Por eso tenían un sistema muy rudimentario, imagínate, que bajaban previamente una jaulita con un pajarito a la mina. Y en el fondo bajaban el pajarito y después subían la jaula y si el pajarito estaba vivo, significaba que no había gases Que el aire tóxicos estaba bueno. y que el aire estaba bueno y que podían, siempre el aire era pésimo igual. O sea, se llenaban en los pulmones de, Sí. o sea, estos pobres trabajadores, la verdad que condiciones bien terribles. Sí. Pero bueno, si el pajarito estaba vivo, era el momento de bajar, y si el pajarito había muerto, era que habían grisú, como se le llamaba a este gas tóxico, que no era el momento de bajar. Pero antes de Isidora se trabajaba 24/7. Con Isidora, por ejemplo, ella dejó los domingos como día de descanso, ¿ya? Claro. Y se trabajaba... Para que la gente pudiera ir a misa. Para que la también. gente, es que eso es súper importante, Sí. para que la gente pudiera ir a misa, organizaban partidos de fútbol en el estadio que tenía la empresa, hacían carreras chilenas, juegos chilenos, las mujeres podían llevar a sus hijos a las escuelas para que pudieran estudiar gratis esos días también. Puso sala cuna también, puso un sistema en los hospitales de pediatría y de maternidad para que en el fondo las mujeres pudieran dar a luz, pudieran tener sus niños y hubiera pediatría para que los pudieran atender de forma gratuita. O sea, dado el contexto de los años donde el sistema del trabajo infantil, el sistema del trabajo de las mujeres era muy común, ella logró hacer todas las mejoras posibles Claro. en ese contexto de ese tiempo. Además, como que algo que siento que hay que tener en perspectiva, no es como, oye, los niños trabajaban en las minas, qué terrible. Es que los niños trabajaban, Sí, solo que en una mina no hay muchas más opciones de en qué puede trabajar un niño. Y aparte, O sea, también hay una parte que es como de identificación familiar. Yo trabajo en lo que trabaja mi papá. Entonces hay como que tener un poco esa... y también, y otra esa- cosa que pasaba mucho en el campo, que los niños eran, o sea, la niñez no existía como tal, la adolescencia Sí. como tal, como concepto, Como sino concepto hoy eran día. hombres o mujeres Chicos. en pequeño, Como en miniatura, en digamos. miniatura, y era también, y podemos abarcar desde otro punto de vista, pero la escolarización, que a partir de la segunda mitad del siglo XIX, el Estado empieza a preocuparse mucho más, muchos niños no asistían porque necesitaban mano de obra para
estoy pensando en el campo, no sé en el rubro de la mina, pero era fundamental para que los... Sumar un poquito más a lo que se llegaba a fin de mes. Que Juan Pablo se tiene Ya. que ir. Sí, pues, En el fondo sí. los niños era porque los papás necesitaban un poquito más de fichas, porque además acuérdate que no les pagaban en efectivo, Sí. eso era un gran tema, el tema de las pulperías, lo mismo que pasó con las oficinas salitreras en Chile, pero que eso también era un fenómeno mundial. Tampoco nos espantemos y digamos cómo Isidora podía aceptar que no se le pagara en efectivo y se le pagara en ficha. Eso pasaba en Estados Unidos, pasaba en Gran Bretaña, pasaba en Bolivia, en Perú, en América Latina, en México en general. En O sea, era un todas fenómeno global, que iban con las fichas y tenían que en el fondo comprar productos que normalmente eran más caros que en el mercado común. Y los amarraba a la mina, los amarraba, porque aunque ellos quisieran, no podían comprar en otra parte porque no tenían plata en efectivo y no podían ahorrar. Claro. Que el concepto de ahorro, Claro. tú decías algo demasiado fundamental en el mundo actual. No podían ahorrar, no podían llevar a sus niños a estudiar fuera. Ellos no podían salir de la mina, entonces le decían un poco la esclavitud por fichas, que es lo mismo que ocurrió con las oficinas salitreras, la En el verdad. norte. Claro. Ya. Oye, qué interesante tema. Sí. Y parece como ir cerrando, Isabel, en pocas palabras, ¿cómo, si tú podrías decir, qué enseñanza o qué legado nos deja hoy en día Isidora Goyenechea para el Chile de hoy día, del 2026? Mira, yo creo que sería fundamental que los niños y las niñas pudieran conocer más esta historia, la verdad. Porque de partida te muestra que la historia no la hacen solo los hombres, porque tenemos esta cosa de como que las mujeres siempre relegadas al ámbito privado y no pueden hacer nada. No, la historia la pueden hacer las mujeres igual y pueden ser igualmente fundamentales y pueden hacerla incluso mejor que algunos hombres. Sacarnos esa idea de la cabeza, darnos cuenta de que ella fue la pionera en responsabilidad empresarial y que en el fondo lo fundamental, porque era muy importante para ella, toda la idea de invertir en la comunidad, finalmente es invertir en tu negocio. Si tú inviertes en que los niños estén educados y que los niños estén sanos, al final el negocio va a andar mejor. O sea, invertir Y en eso, educación. sí, y eso es una lección muy bonita para que los niños aprendan hoy día, que no necesariamente por ganar más plata, porque quieren ganar plata, no por querer ganar más plata tú tienes que descuidar la calidad de vida de los trabajadores que están contigo. O sea, si tú inviertes en su educación, en su salud, en ponerles teatros, en todo lo que hemos estado comentando, finalmente todos ganan. La Claro. empresa gana y en el fondo todos ganan en ese sentido. Muy importante. Entonces, ojalá que sea un personaje que se siga divulgando, porque yo creo que tenemos muchas enseñanzas que sacar de ella. Sí. Bueno, quería para ir finalizando agradecerte, Isabel, por asistir al podcast. Espero que les haya gustado y los quiero invitar primero a que se suscriban al canal, a que pongan un me gusta y que lo esperamos para el próximo episodio.